notó que la puerta del cuarto de su hijo estaba abierta. Al entrar, vio que no había nadie. Llamó a su nuera, pero ella no estaba allí. Observó sangre en el suelo y debajo de la cama, los pies de una mujer, aunque el cuerpo no estaba. Se asustó mucho, pensando que alguien había entrado a matar a su nuera. Se paseó por toda la casa, tratando de decidir qué hacer y cómo informar a su hijo. Fumó varios cigarrillos, pues los nervios y el temor lo habían inundado. Después de 2 horas, escuchó ruidos extraños provenientes de los arbustos afuera de la casa. Decidió investigar con mucho cuidado, temiendo que el de su nuera estuviera cerca. Los ruidos sonaban como si un perro estuviera comiendo algo. Finalmente, miró por debajo de un arbusto y vio a su nuera comiéndose algo, aunque no pudo distinguir qué era. Cinco historias de terror que te harán dormir con las luces encendidas. 1. Sola en casa. Me pasó en la casa donde actualmente vivo. Llegamos allí hace 13 años. Era un fin de semana y mi hermano me pidió a mis hijos para llevárselos a su casa, ya que mi esposo y yo trabajamos y siempre se quedaban en la casa sin salir a pasear. Me dijo que los llevara para que se desaburran. En ese entonces, mi esposo tenía el turno de noche de 11 p.m. a 6 a.m. y yo de 9 a.m. a 5 p.m. Ese día llegué de trabajar y más tarde mi esposo se dispuso a salir rumbo al trabajo. Lo despedí en la puerta, se fue y todo fue normal. Me puse a ver televisión un rato mientras me daba sueño. Ya eran como las 12 de la noche cuando revisé las ventanas y puertas. Cerré todo y me fui a dormir. Ya entrada la madrugada, oí unos pasos subiendo por las escaleras. Mi esposo usa botas con casquillo y sus pasos son muy fuertes. Pensé que ya había llegado mi viejo. Escuché que llegó a la puerta, la abrió y se fue directo a la cocina. Siempre hace eso, llega con hambre. Escuché abrirse la puerta del refrigerador y ruidos en la barra. Esperé unos minutos y no fue a saludar. Siempre me da un beso y dice, ya llegué. Primero le hablé y le pregunté si todo estaba bien, pero no obtuve respuesta. Me levanté, empecé a buscarlo y todas las puertas estaban abiertas. Yo las había cerrado. No lo encontré dentro de la casa y pensé que quizás había olvidado algo en la camioneta. Fui a la entrada principal y también estaba abierta. Así que me asomé a la cochera y no estaba su camioneta. Revisé la hora y eran justo las 3 de la mañana. Volví a cerrar todo y me fui a mi cuarto. En eso, mi gatita se quiso meter conmigo. Se subió a la cama y se puso a mirar hacia la ventana que da al corredor. Se quedaba mirando fijamente, gruñía y se esponjaba. ¿Qué pasó ese día? No lo sé. Aún pasan cosas raras, pero ya nos acostumbramos. Historia de una seguidora. 2. La cueva de las brujas. En un valle remoto de los Montes Pirineos, donde las montañas se alzaban como gigantes sombríos y los bosques se enredaban en tinieblas perpetuas, se hallaba el antiguo y olvidado pueblo de Valdelobos. Este lugar, sepultado por el tiempo y la superstición, estaba marcado por una historia de horror, especialmente en torno a una cueva cercana conocida como la Cueva de las Brujas. Según la leyenda local, siglos atrás, un aquelarre de brujas había tomado posesión de esa cueva. Lideradas por la temida hechicera Isolde, estas mujeres realizaban rituales oscuros y sacrificios humanos para invocar fuerzas malignas y acumular poder. Los aldeanos vivían bajo una constante sombra de terror, hasta que una noche, decididos a acabar con el mal, se adentraron en la cueva armados con antorchas y herramientas de labranza y quemaron a las brujas vivas. Sin embargo, antes de sucumbir a las llamas, Isolde lanzó una maldición sobre el pueblo, jurando que su espíritu y el de sus hermanas regresarían para vengarse. Desde entonces, Valdelobos ha sido atormentado por extrañas desapariciones y fenómenos inexplicables, y nadie se atrevía a acercarse a la cueva.
Una noche de otoño, un grupo de amigos decidió desafiar las historias y explorar la cueva de las brujas. El grupo estaba compuesto por 6 personas. Victoria, una historiadora fascinada por las leyendas locales. Lucas, un técnico en electrónica apasionado por lo paranormal. Marta, una medium capaz de comunicarse con los espíritus. Antonio, un escéptico exmilitar. Clara, una arqueóloga interesada en artefactos antiguos. Y Javier, un experto en rituales y conjuros antiguos. Al llegar al sombrío pueblo de Valdelobos, el grupo se alojó en una rústica posada regentada por el anciano Don Manuel, quien les relató la historia de la maldición y les advirtió sobre los peligros de la cueva. «No debéis ir allí», les dijo con voz temblorosa, sus ojos reflejando un terror palpable. «Ese lugar está maldito. Las brujas no descansan en paz». A pesar de las advertencias, los amigos estaban decididos a descubrir la verdad detrás de las leyendas. Equipados con linternas, cámaras y equipos de grabación, se adentraron en el denso bosque en busca de la cueva. La noche era fría y densa, y el viento susurraba ominosamente a través de los árboles, creando una atmósfera inquietante. Tras horas de búsqueda, encontraron la entrada de la cueva, una abertura negra y engullidora en la ladera de la montaña. La atmósfera era pesada y opresiva, y todos sentían una presencia inquietante. Lucas instaló las cámaras y los sensores de movimiento alrededor de la entrada, mientras Victoria y Clara se aventuraban en el interior. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de extraños símbolos y runas, y en el centro se erguía un altar de piedra, claramente utilizado para rituales oscuros. Marta, sensible a las energías espirituales, sintió una ola de dolor y desesperación. «Puedo sentir su presencia», dijo con voz temblorosa. «Las brujas están aquí». De repente, una ráfaga de viento helado recorrió la cueva y las linternas parpadearon erráticamente. Antonio, siempre el escéptico, intentó calmar al grupo, pero incluso él no pudo ignorar la creciente sensación de terror. Javier, con su conocimiento de lo oculto, comenzó a examinar los símbolos en las paredes y el altar. «Estos son símbolos de invocación», explicó. Isolde y sus hermanas practicaban magia extremadamente poderosa. Esa noche, decidieron realizar una vigilia en la cueva para registrar cualquier actividad paranormal. Mientras revisaban las grabaciones, comenzaron a escuchar susurros y risas macabras que no podían explicar. Las cámaras capturaron sombras moviéndose en la oscuridad, y los sensores de movimiento se activaban sin razón aparente. Marta, en trance profundo, comenzó a hablar con una voz que no era la suya. «Estamos atrapadas. No podemos descansar. La maldición de Isolde nos ata a este lugar», decía, con lágrimas corriendo por su rostro. Victoria decidió que debían intentar comunicarse directamente con las brujas para comprender cómo podían liberar sus almas. Usando una tabla Ouija, el grupo se reunió en el altar de piedra. Al principio, nada sucedió, pero pronto la tabla comenzó a moverse y formar palabras. «Libéranos», fue el mensaje que recibieron. De repente, las linternas se apagaron y una oscuridad total los envolvió. Una ráfaga de viento recorrió la cueva y las figuras espectrales de las brujas comenzaron a materializarse, sus rostros distorsionados por el dolor y la furia. «¿Qué debemos hacer para ayudaros?», preguntó Victoria con voz temblorosa. Una figura espectral dio un paso adelante, sus ojos brillando con una luz infernal. «Debéis encontrar el grimorio de Isolde y destruirlo. Solo entonces podremos encontrar la paz». El grupo comenzó a buscar el grimorio perdido. Clara, con su conocimiento de la historia y la arqueología, sugirió que el grimorio podría estar escondido en una cámara secreta. Tras horas de búsqueda frenética, encontraron una puerta oculta detrás de un tapiz en la parte más profunda de la cueva. Dentro, hallaron una pequeña habitación cubierta de polvo y telarañas. En el centro, sobre una mesa de madera ennegrecida, encontraron el grimorio de Isolde, cubierto de polvo y cuero negro. Javier, con su experiencia en lo oculto, comenzó a leer el grimorio, descubriendo horribles rituales y conjuros que Isolde había llevado a cabo. En las últimas páginas encontraron instrucciones para un ritual de destrucción. Decidieron llevar a cabo el ritual esa misma noche. En el centro de la cueva dibujaron un círculo de protección tal como lo describían las instrucciones del grimorio.
Encendieron velas alrededor del círculo y comenzaron a recitar las palabras del conjuro, mientras quemaban el grimorio en el proceso. A medida que avanzaban, la temperatura de la cueva descendió bruscamente y los susurros se convirtieron en gritos de agonía. De repente, una luz cegadora llenó la cueva y las figuras espectrales de las brujas comenzaron a desvanecerse. Los gritos cesaron y una paz inesperada descendió sobre el lugar. «Gracias», susurraron las voces antes de desvanecerse por completo. Con el amanecer, el grupo salió de la cueva, exhaustos pero aliviados. Habían logrado liberar a las almas atrapadas y romper la maldición que había plagado Valdelobos durante siglos. Los aldeanos, al enterarse de lo sucedido, mostraron gratitud y reverencia por los valientes amigos. Victoria, Lucas, Marta, Antonio, Clara y Javier regresaron a sus hogares con la certeza de que habían hecho algo significativo. Publicaron su experiencia, incluyendo grabaciones y testimonios, que pronto se volvieron virales. La Cueva de las Brujas se convirtió en un símbolo de redención y esperanza, un lugar donde los visitantes iban a rendir homenaje a las almas liberadas. Sin embargo, sabían que había muchas otras historias como la de Valdelobos, lugares donde las almas atrapadas clamaban por liberación. Y así, su misión continuó, buscando traer paz a los atormentados y arrojar luz sobre los oscuros rincones del mundo. La Cueva de las Brujas sigue siendo un recordatorio de que, incluso en los lugares más oscuros, puede haber esperanza y redención. Los que conocen la historia hablan de los valientes amigos que desafiaron la maldición para traer paz. Y la leyenda perdura como un testimonio de la capacidad del espíritu humano para superar el miedo y hacer el bien. 3. El karma. Claudia, una mujer muy bonita, madre de una familia de 4 hijos, era una mamá y esposa abnegada. Siempre cuidaba de sus hijos, mantenía su casa impecable y era una excelente cocinera. Sin embargo, todas esas virtudes no eran suficientes para su infiel esposo, Alejandro, quien tenía aventuras con otras mujeres que no se le comparaban en nada a su esposa. Alejandro había comenzado una nueva relación con Laura, una mujer más joven que él. Aunque Laura sabía que Alejandro estaba casado, no le importaba. Laura estaba profundamente enamorada de Alejandro y odiaba a Claudia, pues Alejandro, como todo hombre mentiroso e infiel, decía que no querían a su esposa, pero le había dejado claro que no la iba a dejar. Un día, el hijo menor de Claudia, de 5 años, comenzó a quejarse de dolores intensos en la cabeza, describiendo el dolor como insoportable. Los días siguientes, mientras jugaba con sus primos, de repente se paraba, empezaba a gritar y a dar vueltas, diciendo que no podía soportar el dolor y que sentía un zumbido en su cabeza. Luego, el dolor desaparecía tan repentinamente como había aparecido. Una amiga de Claudia le sugirió que consultaran a una médium que conocía para que pudiera hacer una pregunta y quizás decirles qué le estaba ocurriendo al niño. Claudia aceptó y fueron a ver a la médium. Ella realizó una especie de oración y sin que ellas dijeran nada, empezó a decirle a Claudia: «Usted tiene un hijo pequeño que se queja mucho de dolor de cabeza, pero esto es brujería que le están haciendo a usted, aunque le está afectando a él. Es malo que uno duerma con sus hijos, porque todas las malas vibras o el mal que le desean a uno se les pasan a ellos, ya que su espíritu es más débil. No duerma más con el niño y verá cómo se le quita el malestar». Claudia siguió el consejo de la médium, y tal como ella dijo, su hijo dejó de sentir dolor. La médium también le aconsejó hacer mucha oración para alejar la brujería. Todo parecía ir bien por un tiempo, pero 2 o 3 meses después, Claudia comenzó a sentirse mal. Un día, al ir al baño, se horrorizó al encontrar gusanos en el papel higiénico después de limpiarse. Desesperada, fue a buscar a su amiga y, recordando la brujería, decidieron regresar a ver a la médium. Después de escuchar la situación, la médium les explicó que una mujer que andaba con su marido la odiaba tanto que deseaba verla muerta. Esta mujer estaba haciendo brujería en su contra. Les dijo que había tenido sueños desagradables que intentaban advertirle sobre el mal que le deseaban. Claudia asintió. Si te está gustando esta historia, no olvides seguirnos, darle like, comentar y compartir. También puedes contarnos tus propias historias paranormales. Hay una vecina suya que últimamente la ha estado visitando y se ha ganado su confianza.
Esa mujer que la odia pagó a la vecina para que se acercara a usted y robara su ropa interior, en total 9 prendas. Esa mujer tomó las prendas, las envolvió en la matriz de una perra sacrificada, junto con una foto suya, y las dejó en una tumba recién abierta. Cuando entierren al difunto, su situación empeorará y morirá, porque la matriz de la perra representa la suya, y al sellar la tumba no habrá vuelta atrás. A Claudia se le heló la sangre, pero sabía que debía actuar. La médium le dijo que una vez que sacara las prendas, debía sacudir la ropa interior, quitar la foto y quemar todo para acabar con la brujería. También le advirtió que no debía voltear si escuchaba que alguien la llamaba, ya que la maldad podría alcanzarlo. Finalmente, le aseguró que la persona que había hecho el mal recibiría lo que había deseado para ella. Con el corazón en un puño, Claudia fue al cementerio. Preguntó por la tumba que acababan de abrir para enterrar al difunto por la tarde. Se le indicó la ubicación y temblando se asomó y encontró la ropa interior y la matriz de la perra con gusanos, igual a los que ella había visto antes. Contó las prendas y, efectivamente, eran 9 y pertenecían a ella. Tomó la foto y comenzó a caminar hacia la salida, sintiendo un escalofrío y una creciente sensación de que algo la llamaba. A pesar de su temor, logró salir, corrió a su casa y en el patio trasero quemó todo mientras pedía a Dios que la pesadilla terminara. Claudia decidió separarse de Alejandro y quedó con sus hijos. Alejandro se mudó con Laura, quien estaba encantada de haber logrado que Claudia ya no estuviera en sus vidas. Sin embargo, lo que la médium había dicho se cumplió. Laura enfermó de cáncer en la matriz y sufrió años de agonía por el mismo mal que ella había deseado para Claudia, falleciendo después de un largo sufrimiento. Claudia, por su parte, vive feliz con sus hijos y nietos y recuerda esa experiencia horrible como un mal momento en su vida. Alejandro quedó solo, sin su familia ni su amante. 4. Los peores 15 días de mi vida. Aquí les dejamos un nuevo relato perturbador que nos envía una seguidora. Esperamos que les guste. Me llamo Valeria y esta es la historia de los peores 15 días de mi vida. Todo comenzó cuando mi mejor amiga, Mariana, me pidió que cuidara de sus gatos mientras ella se iba de vacaciones con su pareja. Vivimos en Medellín y Mariana tiene un apartamento pequeño pero acogedor en un edificio antiguo de una sola planta, colindante con un único vecino. Acepté encantada, pensando que sería una estancia tranquila y una buena oportunidad para relajarme. La primera noche en el apartamento de Mariana pedí cena a domicilio y mi plan era sencillo: acurrucarme en el sofá con los gatos, cenar y ver una película en Netflix. Todo parecía normal hasta que de repente alguien llamó a la puerta. Al abrir, me encontré con un hombre viejo, de aspecto extremadamente escalofriante. Tenía la piel pálida, los ojos hundidos y una mirada que me helaba la sangre. Me preguntó quién era y cuánto tiempo estaría en el apartamento. Con una sensación de incomodidad creciente, le expliqué que era la amiga de Mariana y que estaría allí durante 2 semanas. Él asintió lentamente, sin dejar de mirarme con esos ojos penetrantes, y se fue. Respiré aliviada al cerrar la puerta, pero cuando volví al sofá, noté algo que me dejó helada. A través del pequeño espacio bajo la puerta, podía ver la sombra de sus pies. Permaneció allí, inmóvil, durante más de 10 minutos. No podía concentrarme en la película. Cada vez que miraba hacia la puerta, la sombra seguía allí. Finalmente se desvaneció, pero yo ya estaba demasiado inquieta para disfrutar de la noche. Los días siguientes solo empeoraron la situación. Cada vez que salía del apartamento o volvía a él, sentía la presencia del vecino. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché susurros provenientes de la pared colindante. Al principio pensé que era mi imaginación, pero los susurros se hicieron cada vez más claros y distinguibles. Parecían murmullos de alguien hablando solo, pero en un tono tan bajo que no podía entender las palabras. Otra noche, mientras me duchaba, noté que la ventana del baño, que daba al patio interior, estaba ligeramente abierta. Al cerrarla, vi una sombra pasar rápidamente. Salí del baño envuelta en la toalla
y revisé cada rincón del apartamento, pero no encontré nada ni a nadie. Si te está gustando esta historia, no olvides seguirnos, darle like, comentar y compartir. También puedes enviarnos tus relatos. La gota que colmó el vaso fue un evento que ocurrió una noche lluviosa. Estaba acostada en el sofá tratando de dormir cuando escuché un golpe seco en la puerta. Me levanté lentamente y miré por la mirilla. Allí estaba él, el vecino, empapado por la lluvia, mirándome fijamente. No me atreví a abrir la puerta, pero él continuó golpeando suavemente una y otra vez durante lo que pareció una eternidad. Al día siguiente, encontré un charco de agua delante de la puerta, como si alguien hubiera estado allí parado bajo la lluvia toda la noche. Pasaron los días y mi nerviosismo crecía. Apenas podía dormir, siempre alerta, esperando el siguiente escalofriante encuentro con ese hombre. Finalmente, Mariana y su pareja regresaron de sus vacaciones. Les conté todo lo que había pasado, cada detalle de esos 15 días de pesadilla. Mariana se quedó pálida y me miró con incredulidad. «Valeria, el vecino que describes se llamaba Ricardo», me dijo finalmente. «Pero él murió hace un mes. El apartamento ha estado vacío desde entonces». Pensé que me estaba tomando el pelo, pero Mariana me lo aseguró con tanta seriedad que supe que no bromeaba. Todo este tiempo había estado hablando con un muerto, un hombre que no sabía que había fallecido. Jamás he vuelto al apartamento de Mariana. Aún tengo pesadillas sobre esos días y cada vez que veo una sombra bajo una puerta, el miedo se apodera de mí. Esta experiencia me dejó marcada para siempre y nunca olvidaré al escalofriante vecino que no sabía que estaba muerto. 5. La bruja. Pablo se casó con una mujer de otro rancho. Don Noé, su padre, se mudó a la cabaña que tenían en el terreno de atrás de la casa, ya que no se sentía a gusto en la vivienda principal. Le parecía muy extraña. La segunda noche tras su llegada, su hijo se fue a trabajar, ya que era velador. Don Noé se fue a bañar al río, como hacía siempre a las 7 de la noche. Cuando regresó a casa, pensó que su nuera estaría durmiendo, pues eran alrededor de las 9. Se dirigió al fogón para calentar su café. Tras terminar de cenar, estaba dispuesto a retirarse, pero de pronto escuchó ruidos extraños provenientes del cuarto de los recién casados. Por cortesía, solo le habló a su nuera desde la sala, preguntándole si estaba bien, pero la joven no respondió. Don Noé se fue a la cabaña y se acostó. Sin embargo, a las 11:30 de la noche despertó con sed y decidió ir a la cocina a buscar un vaso de agua. Notó que la puerta del cuarto de su hijo estaba abierta. Al entrar, vio que no había nadie. Llamó a su nuera, pero ella no estaba allí. Observó sangre en el suelo y debajo de la cama, los pies de una mujer, aunque el cuerpo no estaba. Se asustó mucho, pensando que alguien había entrado a matar a su nuera. Se paseó por toda la casa, tratando de decidir qué hacer y cómo informar a su hijo. Fumó varios cigarrillos, pues los nervios y el temor lo habían inundado. Después de 2 horas, escuchó ruidos extraños provenientes de los arbustos afuera de la casa. Decidió investigar con mucho cuidado, temiendo que el de su nuera estuviera cerca. Los ruidos sonaban como si un perro estuviera comiendo algo. Finalmente, miró por debajo de un arbusto y vio a su nuera comiéndose algo, aunque no pudo distinguir qué era. Aliviado, pensó que al menos no estaba muerta. La mujer se arrastró de vuelta al cuarto, sin darse cuenta de que Don Noé la seguía. La vio sacar los pies de debajo de la cama y colocárselos como si nada hubiera pasado. Impresionado, Don Noé pensó que su nuera era una mujer muy extraña. Regresó a la cabaña, incapaz de dormir, pensando en lo que había visto. A las 5 de la mañana, su hijo estaría por llegar del trabajo. Don Noé decidió no decir nada y bajo el pretexto de ir a sembrar una maceta, se fue a escarbar en el lugar donde había visto a su nuera. Su sorpresa fue doble al descubrir que solo había restos de un bebé de pocos días de nacido.
No dijo nada y sembró la maceta en ese lugar. Si te está gustando esta historia, no olvides seguirnos, darle like y compartir. También puedes contarnos tus historias paranormales. Cuando su hijo lo llamó para que lo acompañara a desayunar, la nuera estaba dormida en su cuarto. Don Noé le preguntó a su hijo si su esposa no iba a desayunar. Él respondió que estaba dormida y que tal vez comería después. Don Noé insistió en por qué no comía con ellos. Su hijo, frunciendo el ceño, le preguntó si estaba espiando a su esposa. Don Noé se dio cuenta de que su hijo se había molestado, así que recogió sus cosas y se fue a la cabaña, pensando en su nuera y en de dónde había sacado aquel pobre bebé, ya que no había mujeres paridas en el lugar. Pasaron los meses y su hijo no lo visitaba. Don Noé pensaba que su hijo sabía lo que pasaba con su esposa. Un día decidió ir a visitar a su hijo, pero su nuera le dijo que había salido de compras. Don Noé no entró en la casa y fingió que se marchaba. Se resguardó y sigilosamente subió a un árbol cercano. Vio que su hijo se aproximaba con unas bolsas y pensó en encontrarse con él, pero su nuera salió por la puerta. Don Noé observó lo felices que parecían. Su hijo entró en la casa y su nuera fingió oler una flor en el pequeño jardín que tenían. Sin embargo, se apresuró a sacar una botella y beber de ella. Luego escondió rápidamente la botella tras los arbustos antes de entrar a la casa y enjuagarse la boca en el baño. Don Noé bajó sigilosamente del árbol. Pablo, al ver a su padre por la ventana, salió a saludarle. Don Noé se retiró, diciendo que solo estaba de paso y tenía prisa. Por curiosidad, Don Noé tomó la botella y la llevó con él. Aún contenía un poco de líquido que parecía ser sangre. Al día siguiente la llevó al pueblo para que un amigo boticario la examinara. Efectivamente, era sangre. Luego, escuchó rumores en la ciudad sobre la desaparición de niños por la noche. Asustado, regresó a su rancho. Antes, pasó por el trabajo de su hijo, lo miró y le dijo: «Papá, ¿qué estás haciendo por aquí de noche?». Don Noé fue directamente al grano: «Tu esposa es una bruja, y si en el pueblo descubren que ella es la que roba a los niños, hasta a ti te van a matar». Pablo aceptó ir con él a espiar a su esposa. Salieron del trabajo y se dirigieron a su casa. Al llegar, sigilosamente y sin hacer mucho ruido, entraron y miraron hacia la recámara. En un lugar cerca de la cama, encontraron a la esposa de Pablo arrojando las extremidades de un niño en una cubeta para extraer la sangre y llenar las botellas que ella bebía. Después de aquella noche, Pablo nunca volvió a dudar de su padre. Al día siguiente, se organizaron para espiarla nuevamente. Pablo le dijo a su esposa que saldría temprano del trabajo para pasar a realizar unas compras, pero en realidad se fue a la cabaña. Don Noé y su hijo esperaron la salida de la mujer. Ella salió alrededor de las 2 a.m. Entraron a la casa, miraron sus pies, los rociaron con gasolina y los quemaron. Cuando llegó la mujer, Pablo se escondió tras la puerta y la sorprendieron bañándola también en gasolina. Don Noé encendió un fósforo y se lo arrojó. La mujer y los restos los metieron en una bolsa, enterrándolos en el patio. Pasaron varios días y Don Noé despertó en la madrugada, sorprendido por un gordo y enorme cerdo que estaba en el patio, cavando donde habían enterrado a la bruja. Don Noé se quedó atónito al ver que la enorme bestia había logrado desenterrar la bolsa. El cerdo se fue con la bolsa y jamás se supo de ninguno de los dos. ¿Te gustó la leyenda?